Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 15 del Tratado de Sanedrín. Vimos en la Mishnah que a Arajín, es decir, la evaluación, cuando una persona da el valor de un objeto al Bet HaMikdash, era cuando era un objeto móvil, Bishlosha. Era con tres y había una discusión entre los sabios, si eran tres o tenía que haber un Cohen, etc. Explica la Gemara. Mai Arjin Metaltelin. ¿Qué quiere decir los bienes móviles cuando se consagran? Amar Rab Gidel, Amar Rab, dijo Rab Gidel, el nombre es Rab. Beomer Erech Kli Ze Alay. Es sobre una persona que viene y proclama y dice: el valor de este objeto yo me comprometo a donarlo al Bet HaMikdash. Y por lo tanto hace falta evaluar cuál es el valor de ese objeto. Bien, perdón. ¿Cuál es el valor de ese objeto? De Amar Rabbi Gidel, Amar Rab. Pues dijo Rabbi Gidel, en nombre de Rab, a Omer Erech Elis de Alay, aquel que dice el valor de ese objeto, yo me comprometo, no tenda Mav, tiene que dar el dinero según el valor del objeto si se vendiese en el mercado. Preguntarle una Maitama, ¿cuál es el motivo? Es decir, no dijo el dinero de ese objeto, dijo ese objeto yo me comprometo. Era Keli, el valor del Keli. Entonces, explica la Gemara y dice: Adam yodea she'en erech lekeli vegamar veamar lashum dami. Es decir, cuando la persona dice esto, erech, el valor de este objeto, yo me comprometo a donarlo, la persona sabe que ese objeto no tiene un valor fijo en la Torah, porque la Torah no fija. Cuando la Torah, la parashá de Arjin en la Torah, nos habla sobre el valor de las personas. Es decir, una persona entre tal edad y tal edad, cuando él dice yo me dono al Bet HaMikdash, sabemos cuánto la Torah dijo, pero los objetos no lo mencionan. Y por lo tanto hace falta que se evalúe cuál es el dinero. Mishum Aji no tenda más, y por lo tanto da ese dinero. Pregunta la Gemara, ay, es el lenguaje de nuestra Mishnah, Arjina Metaltelin, los bienes móviles, el valor de los bienes móviles. ¿Se entiende? Sharajin Atzmam Metaltelim, que los bienes en sí mismos, que los valores, perdón, mismos son móviles. Arjina Metaltelim, los valores que van cambiando. Entonces, expliquemos como dijo Rav Gidel, Arjin Shel Metaltelim, los valores de los objetos móviles. Mi Bayele, debería haber dicho. Tana, así también se enseñó, pero, perdón, responde la Gemara. Tane, así enseñó en nuestra Mishnah, Arjin Shel Metaltelim, los valores de los objetos móviles. Dice la Gemara, Rav Hizda, Amar Abimi. Dijo Rav Hizda que dijo Abimi. Otra explicación de nuestra Mishnah. Bematis metaltelim. La Arajin. Es decir, una persona tomó sobre sí mismo, es decir, equipara un objeto, como que está copiando el objeto para que nos hagamos una idea de cuánto se está comprometiendo a donar. ¿Sí? Matpiz, es que Matpiz es es una impresora hoy en día. Y decir que es una copia, bien. La tetere Hadam Ploni, sí, leve de Kabait. Es decir, perdón, seguimos aquí, dice Besarich Sumat Shlosha, que Sherotze Lachzor Velivdot et Metaltelim min Haekdesh. Es decir, ahora necesita una evaluación de 3 sabios cuando él quiere redimir ese objeto que había donado al Ekdesh. Pregunta la Gemara, ay, es el lenguaje de nuestra Mishnah, Arjina Metaltelim, los valores que se desplazan, que son móviles. Según la explicación de la Hizda, Metaltelim Shel Arajin, es decir, las cosas móviles de los valores. Mi Bayele debería decir. Entonces dice, nuestra Mishnah enseña, Tane ben Mishnatenu Metaltelim Shel Arajin. Es decir, ok, enseña
en nuestra Mishnah los valores móviles de los, los objetos móviles de los valores. Es decir, cuando una persona viene y dice, yo dono el valor de un niño de 10 años, pues eso vale tantos shekel kesef. Muy bien, ¿sabes qué? Yo tengo aquí un objeto, ¿qué vale eso? ¿Ah? Hay que evaluar ese objeto. Eso es lo que está diciendo. Que cuando vas a pagar vas a dar un objeto al Ekdesh, al Bet HaMikdash, para pagar esa promesa de Erej y después quieres recuperar ese objeto y recuperarlo con dinero. Muy bien. Rabbi Abau Amar dijo Rabbi Abau, otra explicación de nuestra Mishnah, Beomer, que dice, el ki alay, mi valor, yo lo dono. Va Cohen, legavot, mamonom, mimeno metaltelim. Ese es este caso, perdón, el que acabo de decir. Dice, yo dono mi valor, y viene el Cohen y cobra lo que él prometió dar al Ekdesh a través de un objeto móvil, de un objeto. Y para eso, para evaluar si ese objeto cubre ese valor o no, Shlosha, necesitamos Shlosha. Ahora, bien va, y si viene un Cohen a cobrar Karkaot, un campo, Sarij, necesitamos 10, es decir, 10 personas, o sea, 9 y el Cohen. Amarle Rabaja, mi Difti, le Rabina, le dijo Rabaja de Difti a Rabina. Bishlama le afuke me ekdesh. Es decir, yo entiendo que cuando yo quiero excluir del ekdesh, como las palabras de Rabbi Gidel Berrafizda, que Shekebar Hala ekdesh, que ya cayó el ekdesh sobre ese objeto. Ahí tenemos una sospecha, Sheifdenu Bepajot, es decir, que le hagamos, que lo redima con menos de su valor. Y por lo tanto ahí necesitamos 3 para que no haya pérdida al Ekdesh, al Betamikdash. Pero le iyule le Ekdesh, pero en las palabras de Rabbi Abau, que vienen a cobrar de bienes móviles aquello que se necesita para el Ekdesh, ahí, al contrario, puede ser que el Ekdesh salga ganando. Shlosha, Lamali, ¿para qué necesito 3? Amarle, le dijo Rabina, Svarahu, es un razonamiento, ¿sí? Le ashbotam, de hacerlos equiparables las dos cosas. Mali, Ayule, Mali, Afuke, es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué más me da que sea para añadir o para restar del Ekdesh? Afuke, si voy a restar del valor, Maita, ¿cuál es el motivo? Dilma, Tae, a lo mejor me voy a equivocar en la evaluación. Y Yule, Dilma Tae, y si es que voy a poner de más, también el motivo es que no voy a hacer que me equivoque. Entonces, por lo tanto, cuando se va a evaluar estos objetos que se van a donar al Ekdesh, necesitamos que haya 3 sabios. Muy bien. Dice nuestra Mishnah, dijimos, Arjin, Ha'arjin Hametaltelim Bishlosha, el valor de las cosas móviles con 3. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Vejat Cohen, uno tiene que ser Cohen. Amarle Raspapa le Abaye, le dijo Raspapa Abaye, Bishlama le Rabbi Yehuda, yo entiendo lo que dijo Rabbi Yehuda, que es necesario que uno sea Cohen. Hainu Cohen, ¿por qué? Porque está escrito en el versículo Cohen. Él el Rabanán, pero para los sabios, que no necesitan que haya un Cohen. Imken, entonces es así, Cohen, Lama Lehu, ¿para qué necesita el versículo especificar que sea un Cohen? Bien, dice, a ver si encontraba el versículo, pero no lo encuentro aquí ahora. Bien, es decir, que en la parashá de Erjín directamente se nos menciona que es para el Cohen que tiene que recibirlo. Entonces, ¿para qué, si no es necesario que haya un Cohen, para qué la Torah me dice que tiene que haber un Cohen? ¿Para qué la Torah escribe la palabra Cohen? Kashia. En realidad presenta una dificultad para la opinión de los sabios. Más que cosas que vimos en la Mishnah. Hakarkaot, los terrenos que fueron donados al Ekdesh, Shevalif Dotam, ahora viene una persona a redimirlo. Sirihim Shuma, necesitamos evaluarlo. Betisha de Cohen, tienen que ser 9 y un Cohen. Explica la Gemara. Menahan Emile, ¿de dónde yo sé que hace falta 10 para hacer esta evaluación de los campos? Amar Shmuel, dijo Shmuel,
Asara Kohanim, Ketuvim Beparashá. Hay 10 veces la palabra Cohen escrita en este tema dentro de la Torah, cuando se viene a hacer Ekdesh de un campo. Had, un Cohen, Legufé, es decir, se necesita para que haya un Cohen en sí mismo. Hanach, ahora el resto de Kohanim, Heve Miut, Ahar Miut, son exclusión después de exclusión. Ve Miut, Ahar Miut, Ela le Rabot, y uno no excluye después de excluir más que para añadir. De Afilu Tisha, Israel, Vejat Cohen. Es decir, que incluso que sean 9 Israel y un Cohen. Es decir, hay un concepto en la Gemara que se llama Miut, Ahar Miut. ¿Qué quiere decir? Si la Torah excluyó algo y después lo volvió a excluir, ¿qué quiere decir? Que en realidad lo está excluyendo. Lo está incluyendo, perdón. Bien, miut, ajar miut, el ale rabot. Muy bien. Ahora, Matkif, tenemos una pregunta sobre esto. Matkif le Rabuna, Bere de Rabnatán, le preguntó Rabuna, dijo de Rabnatán, Emma, digamos que necesitamos 5 Kohanim y 5 Israelim. ¿Por qué? Porque yo tengo miut, ajar miut, es el rabot, es decir, ya tengo un Cohen más. El siguiente Cohen es un miut sobre lo que ya tenía antes, que era un Cohen. Entonces es un Israel. Y así cada 2 voy añadiendo y cada uno voy restando. Es decir, voy restando de Israel y voy añadiendo Cohen. Entonces al final, ¿qué me quedaría? 5 Cohanim y 5 Israelim. ¿Sí? No sé si se entendió el concepto. Cada 2 resto 1. O sea, resto el concepto. Cohen, Cohen, ¿qué quiere decir? Israel. El siguiente Cohen, tengo Israel Cohen, entonces ¿qué quiere decir? Que es Cohen. Solamente Cohen. El siguiente Cohen viene con Cohen y Cohen. Entonces, ¿qué es? Miut, Tahar Miut, viene a Lerabot, otro Israel. Y así cada vez nos quedarían 5 Kohanim y 5 Israelim. Esa es la pregunta que le pones sobre esto que dijimos que tenían que ser 9 y uno solo Cohen. Entonces, esa fue la pregunta de Rabuna Berer Rabnatán y dice efectivamente Kashia. Tenemos una dificultad sobre esta pregunta. Estudiamos en nuestra Mishnah, Ve'adam Kayotze Bahen, es decir, una persona como en los campos, Sarich le sumó Betisha Becohen. Hace falta evaluarlo con 9 y 1. Pregunta, y un Cohen. Pregunta la Gemara. Adam, mi Kadosh, ¿y acaso la persona es Kadosh, es consagrada? Shesarich le sumó Belivrotomin Ekdesh, que hace falta consagrarlo, perdón, hace falta redimirlo de la santidad. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Beomer, Dami Alay. Es decir, es para aquella persona que dice, yo dono mi valor al Bet HaMikdash de Tania, como se enseña en una veraita. Haomer, Dami Alay, que dice, yo dono mi valor. Shamin Oto, que Ebed, se lo evalúa como si fuese un siervo. Hanim Karbashuk, que es vendido en el mercado. Ebed, ahora, y el siervo que Nanita, Itkash Rekarkaot, fue mencionado junto con el concepto de los terrenos. Es decir, se equiparó al siervo con un bien inmueble, es decir, algo que no se mueve. Bien, y entonces, de la misma manera que para redimir un campo del Ekdesh hace falta 9 y el Cohen, para redimir a una persona que donó su propio valor al Ekdesh, hace falta 9 y un Cohen igualmente. Continúa la Gemara y nos dice, Bae Rabbi Abin, así preguntó Rabbi Abin, Shar Haomed Ligzoz, Sear Haomed Ligzoz, el cabello que va a ser cortado, ¿sí? Ok. Y alguien vino y lo consagró para el Bet del Kabait, cuando todavía estaba sobre la cabeza de la persona. Ahora, Bekama, ¿cuántas personas hacen falta para evaluar? Ahí, que Gazuz dame, Ubishlosha, ¿acaso vamos a considerar como si ya estuviese cortado? Y entonces hace falta solamente 3 por ser un bien móvil, o que Mejubar, o a lo mejor vamos a considerar que está atado, está todavía fijo en la cabeza, que Mejubar dame, voy a Sarai, hace falta 10
como si fuese la persona misma, que dijimos que era como un Evet que está unido al terreno. Tashma, dice la Gemara, ven y escucha. Hamakdish et abdo, una persona que consagra a su siervo que nanita, en mo'alinlo. Mishum she'evet que nani ukash le carga. Es decir, no se le considera que está haciendo un uso del Ekdesh de manera indebida. ¿Por qué? Porque el siervo que nanita es comparado con un terreno. Ven me'ilá bekarkaot y no hay uso del Ekdesh cuando es un terreno. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer dijo Rabban Shimon ben Gamliel, mo'alin besearo. Pero sí que se hace meilá con el pelo de ese siervo. Es decir, si lo utilizaste sin permiso cuando ya lo consagraste al Betamigdash. Recae Malán y establece de besearo que ese cabello del siervo, haomed ligzos pligue. Es decir, que la discusión está sobre el cabello del siervo que va a ser cortado antes de que le corten el pelo. Según el Tanakama, su ley es que está como si estuviese unido al siervo y entonces no hay meila porque es como si fuese un terreno. Y según Rabban Shimon ben Gamliel, que talush es como si ya lo hubiésemos arrancado ese pelo, ya lo hubiésemos cortado y entonces es metaltel y ahí sí que hay meila, shmamina. Entonces aprende de aquí que esa es la ley con respecto a la evaluación del pelo. Según el Tanakama, se evalúa con 10 personas y entre ellas un Cohen, y según Rabban Shimon ben Gamliel, basta con 3 personas, como cualquier bien móvil. Nos dice la cámara, Nema, Hane, Tanai. Digamos ahora que estos Tanaim, el Tanakama y Rabban Shimon ben Gamliel, que discuten aquí, que Hane, Tanai, a lo mejor tienen la misma discusión que estos otros dos Tanaim, Ditnan, como se enseñó en la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Yesh Devarim Sheen Kekarka. Hay cosas que son similares a un terreno, es decir, que están unidas al terreno, que es algo inmueble. Reenan Kekarka, y que a pesar de ello no son como un terreno, sino que se desplazan. Ven, Jajamim, Modim, Lo, y los sabios no están de acuerdo con él. Explica la Mishnah. Ketzat, ¿cómo es esto? Dice, Asara es el Gefanim. Una persona viene a cobrar delante del Betín y le acusa a su compañero que le dijo, es el Gefanim, yo te di 10 viñedos. No teot, están plantados. Utonot, masartilach. Es decir, te entregué 10 viñedos para que los cuides. ¿Bien? ¿Y qué pasó? Pasá, hubo un problema, sí, se echaron a perder, lo que sea. Ahora le está reclamando por esos 10 viñedos. Ahora, Baala, Omer, Enan el Hamisha. Viene el otro, a quien le están acusando, y dice, no, tú no me diste 10. Me diste 5. ¿Esto qué se llama? Se llama Modé Bemixat. Es decir, no está negando totalmente de lo que le acusan, sino que solamente está reconociendo una parte de lo que le acusan. Entonces, Modé Bemixat no necesita jurar. Rabbi Meir Mejayev, entonces Rabbi Meir obliga a esa persona a jurar, a pesar de ello, a pesar de que es Modé Bemixat. Los sabios dicen que no necesita jurar. ¿Por qué? Kol hamejubar la carca, hareu que carca. Todo lo que está unido a la tierra se considera como que es la tierra misma, el campo. Continúa la cámara. Ramad Rabillosi Barjanina, dijo Rabillosi Barjanina. Ba'anabim haomedot libatzer. Estamos hablando de uvas que están listas para ser vendimiadas. Askinan, de eso estamos hablando. Es decir, que estoy viendo que están comparando todo este tema lo más parecido al tema del pelo, que lo iban a cortar ya. Entonces, ¿está unido o no está unido? Esa es la discusión. Ma Rabbi Meir, Sabar, Kabezurot, Damián. Es decir, para Rabbi Meir, esas uvas que ya estaban listas para ser vendimiadas, ya estaban maduras, es como si ya las hubieses vendimiado. ¿Y entonces qué? Ya no están atadas a la vid, y entonces ya no son carca, ya no son terrenos, sino que son metaltelín. Muy bien. Umar Sabar y los sabios que opinan, lo que Betsurot Damian. No es como si ya las hubieses vendimiado, mientras están atadas al árbol, siguen formando parte del árbol. Pues a lo mejor esa es la misma discusión que Tanakama y Rabban Shimon ben Gamliel.
Dice la Gemara, lo rechaza esto y dice, lo, afilu, tema, Rabbi Meir. Incluso si quiere decir que Rabbi Meir opina, como el Tanakama, que el pelo que está por ser cortado no se considera como que ya está cortado. Atkan, lo que ama Rabbi Meir, hasta ahora no dijo, lo que dijo Rabbi Meir fue solamente en qué caso. Shaomed leibatzer nechshav que batzur el atam. Es decir, eso de que lo que está por ser cortado es como si yo lo hubiese cortado, solamente lo dijo ahí con respecto a las uvas. Porque kol kama de shav kalehu mejajesh kehashe. Es decir, todo lo que tú vas a esperar va a hacer que esas uvas se estropeen más. A Barcearó, pero el pelo, colcama de Shavkaleu, todo lo que tú vas a esperar, Ashkuje Meshabach. Es decir, no solamente eso. Todo lo que tú esperas en cortarlas, se van a estropear más las uvas, porque ya llegó el momento de vendimiarlas. Pero en cambio el pelo, todo el tiempo que tú esperes y lo dejes conectado todavía a la cabeza, al contrario, va a crecer, se va a hacer más importante, va a ser el pelo más largo. Entonces, dice, no es la misma discusión. Otro tema que vimos en nuestra Mishnah, Dinei Fashot, las leyes, los juicios, perdón, de pena capital. ¿Cuántas personas son necesarias? 23. Y después dijimos a Robea, Benirba, Besim, Ushlosha. El que tiene una relación con un animal y el que el animal tiene una relación con él, también tiene que ser con 23 jueces. Viene a puntualizar la Gemara. Ka Pasik Betani, el Tana de nuestra Mishnah, ¿qué es lo que dice? Shekol behemá harobat dinonit besim ushosha, que todo animal que tiene una relación con un ser humano es juzgado con 23. Velo shana robá, velo shana robá zahar, velo shana robá nekebail. Y da igual si ese animal tuvo una relación con un hombre o con una mujer. Explica la Gemara. Bishlama le robá. Sí, vamos a decir que el animal robat etanekeba tiene una relación con una mujer, ¿sí? Que es juzgado ahí con 23. ¿Por qué? Porque está escrito, el kol behemá le roba ota, cualquier mujer que se acerque a un animal para tener una relación con él, vas a condenar a la muerte a esa mujer y a ese animal. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Uksha behemá la isha, es decir, el versículo unió al animal y a la mujer con la misma pena. Que Shem, igual que la muerte de la mujer se va a juzgar con 23, también la muerte del animal se va a juzgar con 23. Ela, pero lo vea, pero si es un varón con el que tiene una relación, Menalan, ¿de dónde yo voy a saber que también se juzga con 23? Explica la Gemara y dice, está escrito, todo el que se acuesta con un animal, morir habrá de morir. Ahora, Veim, Eno, Inyan, Leshojev. Ahora, si este versículo no es que está hablando sobre el que se acuesta, en Botzorej no necesitan enseñarnos esto es la Torah, que el hombre que se acuesta con un animal tiene pena de muerte. Porque eso lo aprendemos ya lo hemos aprendido, perdón, de otro versículo, que dice, Vei shasher yiten shechofto bibehemamot yumat. Aquel hombre que se acuesta con un animal, morir habrá de morir, está en otro lugar. Entonces, esto que viene ahora la Torah, a traerme nuevamente esta ley, ¿para qué es? Tanihu inyan lenishkav. Ve'afke rachamana belashon leakushe nishkav leshochev. Entonces, enseñó la Torah el lenguaje de nishkav, es decir, el animal que va y tiene una relación con el hombre. Y ahora la Torah lo que hace nuevamente, que es equiparar cuando es el animal el que tiene la relación o cuando es el hombre el que tiene la relación. Mashochev, u behemto, shalosh. Igual que cuando es el hombre el que activamente tiene una relación con el animal que necesita un bendito de 23 para juzgarlo en su pena de muerte. Entonces también Av Nishkab, también cuando es el animal el que viola al hombre, por así decirlo,
Behemto, también él, como el animal, necesitan un bedín de 23. Muy bien, estudiamos en la Mishnah. Shor Niskal, el toro que va a ser apedreado. ¿Por qué? Porque mató a una persona. Es un Shor Muad, un toro que se volvió violento, como estudiamos en Masajet Babakama. ¿Cuánto necesita? 23. 23 jueces para juzgar el caso. Explica la Gemara. Dice Shenemar, porque dice, Ashor y Sakel, Vegambe Alav Yumat, el toro será apedreado y también su dueño morirá. ¿Por qué? Porque el dueño no lo guardó una vez, dos veces, tres veces. Entonces no puso cuidado y sabía que su animal era un animal violento. Entonces, si el animal llega a matar a alguien, es como que el dueño no hizo lo que tenía que hacer y también tiene culpa en ello. Entonces, que mitata bealim, kag mitata shor. Entonces, ¿por qué nos lo dice así? Para enseñarnos que igual que para condenar a muerte al dueño hace falta 23, también hace falta 23 para condenar al apoderamiento del animal. Pregunta la Gemara. Amarle a Bayele Rabba le dijo a Baya Rabba, Mai de Hai vegam bealav yumat. ¿Por qué dice el versículo? Y también su dueño habrá de morir. Le, perdón. Lichmitat bealim kach, mitat ashor, udeata. Es decir, igual que es la muerte del dueño, también es la muerte del animal. Emma, likatla hu deata. Es decir, vamos a decir que es para enseñarnos que la muerte del Levar Ashor, del dueño del toro, Kahu Pshuto Shel Mikra. Es decir, vamos a ver otra vez esto, perdón. Dice, pregunta la Gemara, Mai Dehai, Vegambe Alav Yumat, también su dueño morirá. Lichmitat Bealim, Kach Mitat Ashor, Judeata. ¿Acaso es para enseñarnos? Esa es la pregunta. ¿Acaso es para enseñarnos que igual que como muere el dueño del toro, también muere el animal? Para eso es que nos lo dice así la Torá. Dice, Emma, digamos, Likatla hu de ata. Es decir, digamos que viene para decirnos que el dueño tiene pena de muerte. Que así es lo que entendemos del sentido simple del texto. Responde la Gemara y dice que si fuese así, Lichtov, la Torá podría haber escrito solamente Ashor y Sakel, Vegambe Alab, el toro será apedreado y también el dueño. ¿Por qué dice también el dueño morirá? Esta es la pregunta. Lichtov, es decir, también su dueño y se queda callado, no dice más. Ahora, la Gemara dice, no puede escribir así, porque porque si hubiese escrito la Torah así, solamente diciendo, el toro será apedreado y también su dueño, ¿qué hubiese pensado? Habamina, Bisquilá, que el dueño también va a ser apedreado hasta la muerte. Y no, el dueño no tenía esa muerte. No era esa la pena que se le aplicaba. Entonces la Gemara normalmente rechaza. Y dice, Bisquilá, salcadata. Es decir, apedreamiento, tú no puedes venir a pensar que es la muerte que le vas a aplicar al dueño. ¿Por qué? Share que Shekatal Ihu Besayev. Cuando, cuando vas a aplicar la pena de muerte, entonces él está siendo juzgado para ser con pena de muerte de espada. Que Ukshearag Mamonó, es decir, cuando alguien causa un daño de muerte a otra persona, se le juzga por espada. Pero cuando daña, destruye el, perdón, y es cuando la persona misma causa ese daño. Pero cuando mis bienes causan ese daño que causan una muerte, entonces ahí es ahí que es sequila, que es apedreamiento. Repetimos. Si Rubén mata a alguien él mismo, el juicio que se le va a hacer es para saber si se le condena a pena de muerte por espada. Pero si un bien de Rubén mata a alguien, también tiene pena de muerte, pero se le evalúa para pena de muerte de sequila. Pedilma, hay de Katabra Hamaná. Entonces, a lo mejor aquello por lo cual la Torah escribió Yumat, que morirá el dueño, le icule y lave para aligerarle a él, ule afuque
Misayef, y para excluir este caso a que no se le va a matar con espada. Shehayab Arotzeach Begufo. ¿Por qué? Porque él mató, es como si fuese que mató con su propio cuerpo. Velehanek Veinken, José le Kakushé, entonces vuelve la pregunta a su lugar, que el versículo Apasuk va le jaibó mitad. ¿Por qué nuevamente el versículo repite y dice Vegam Bealav Yuma, también su dueño morirá? Entiendo entonces la cámara dilucidando y dice, explicando y dice, Hanija le mandé a Amar, eso está bien para el punto de vista que dice, Shemitat Genek Hamur, que la pena de muerte más grave es la pena de muerte por estrangulamiento, más que la muerte por espada. Él le mandé a Amar, pero para aquel que dice Genek Kal, que el estrangulamiento es más liviano que el resto de muertes, Mai Kal Memar. Entonces, ¿cómo vas a explicar esto? Entonces responde la cámara y dice, los alcarata, no tienes que venir a pensar. Shapasuk va le jaibó mitad mamash. No es que venga a obligar a condenar a esa persona a muerte. Y está escrito, Im kofer yushatalab. Benatán pidió nofsho. Es decir, que hay una forma de que esa persona expíe y redima su vida. ¿Veis? Alcarata, si me vienes a decir que viene a explicar el versículo antes, el versículo de antes, Vegambe a la viuma también su dueño va a morir. Sheba al Ashor Shehemit, que el dueño de un toro que mató a otra persona, Barca Talahu, es decir, que tiene pena de muerte realmente. Activa, acaso no está escrito Lotikhu, Kofer, Lenefesh, Roteach, no toméis una expiación, un pago para expiar la muerte de un asesino, es decir, el asesino tiene pena de muerte, no hay forma de que coja y pague para expiar su alma o expiar su pena. Bien, entonces, si me dices que aquí dice, el toro será apedreado y también el dueño va a morir, y si va a traer una redención material, monetaria para su alma, entonces me está diciendo que habría una forma de que alguien que tiene pena de muerte tiene forma de hacer kofer y ushatalad, es decir, va a pagar para expiar. No puede ser porque en el otro versículo dice que no tomes el kofer, no tomes la capará, la expiación de un asesino. La Gemara rechaza esta explicación, dice Atraba, al contrario, Mishum, Hi, Gufa, justamente es por esto. El versículo que traes es el motivo del que estamos diciendo. Katal Ihu, es decir, esta persona mató con su cuerpo, él mismo, Mamash, lo tisgele bemamona, el abekatala, es decir, el que mata él mismo con su cuerpo, con su mano, sí, o con una espada o una extensión de su cuerpo. Entonces, él es el que no tiene kofer, no tiene expiación monetaria. Pero, Katal lloró, pero si el que mató fue tu toro, Lifrok Nafshe Be Mamona. Entonces tú puedes expiar tu alma con dinero, porque a fin de cuentas tus bienes fueron los que mataron, y ahí sí que aplicaría el tema del cofre. Muy bien. Ahora, Kadosh Baruj Hu le ordenó a Moshe de advertir al pueblo que todo el que toca el monte Sinai iba a tener pena de muerte, iba a ser apedreado. Dice, Kisakol Isakelo Yaro Yare, Imbema Imish Lo Yehie. ¿Sí? Que nadie podía tocar el monte Sinai, ya sea hombre, ya sea animal, el que lo toque, Sakol y Sakel, apedrear será apedreado. Entonces pregunta la Gemara, y vaya Leo, tenemos una pregunta. Shor Sinai, un toro que estaba en el monte Sinai y que tocó el monte, ¿sí? Que dijimos Sakol y Sakel, apedrear será apedreado. Becama, ¿cuántos jueces tienen que juzgar su juicio para la sequila, para ser apedreado? Migamar, Lesha Medurot. ¿Acaso vamos a decir que la ley de esta sequilá, de este apedreamiento del toro, fue momentánea, fue para ese momento? Y entonces, le estaría Sanedrín Shelesrim Mushloshat, le tiras un Sanedrín de 23, como el dueño del toro, ¿sí? Como hemos visto antes, o a lo mejor no.
Dice la Gemara, Tashma ben y escucha, de Tane, Rami Bar Yehezkel, así enseñó Rami Bar Yehezkel, Imbe Maimish, lo yihye, dice el versículo, ya sea un hombre, ya sea un animal o ya sea un hombre, no vivirán. ¿Qué hizo la Torah? Uksha behemah leish, es decir, unió animal con el hombre, es decir, los mismos conceptos que vas a aplicar a uno, se los vas a aplicar a otro. Maish, igual que el hombre es juzgado para la pena de muerte, Besim Ushlosha, con 23 jueces, Azbema también el animal, Besim Ushlosha, necesitas 23 jueces. Vimos también en la Mishnah que dice, Ha'ari Bazeev, el león, el lobo, el oso, el tigre, la pantera, que mataron a una persona, se los condena con 23 jueces. Y Rabbi Eliezer Omer, Kola Kodem Leorgam, Zaha, todo el que se adelantó y los mató, Zaha tuvo el mérito. Dice la Gemara, Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, aquello que dijo Rabbi Eliezer, que todo el que se adelantó, Zaha tuvo el mérito, Vehu Shehimitó, y es solamente cuando ese animal mató a una persona. Abal lo hamitó a Adam, pero si no mató a nadie, ese animal, lo está prohibido matarlos. Alma Casabar. Entonces, ¿qué es lo que opina Resh Lakish? Yeshlaem Tarbut, es decir, que tienen la costumbre de matar, Hainu, Shemutar le Adam, le Gadlam Bebeto. No es que tengan permiso de matarlos. Que hay gente que tiene como animales domésticos estos tipos de animales. ¿Sí? Mikevan Shefshar le alfaz Shelo Yaziku, porque les puedes amaestrar para que no causen daño. Y por lo tanto, Yeshlaem Bealim, entonces tienen dueños. Y como tienen dueños, ¿sí? Klomar, Yesh Bealehem, Alehem, Ve'enam Efker, es decir, no son Efker, tienen un dueño, no son que nadie, no pertenecen a nadie, si alguien los mata, los mató. Rasur Leorgam, Imlo Emitu, y por lo tanto está prohibido matarlos a no ser que hayan matado a alguien. Rabbi Yohanan Amar, ¿qué dijo Rabbi Yohanan? Afalpi, Shelo, Emitu, a pesar de que no mataron a nadie todavía, el que se adelantó y lo mató, Zaha, tuvo el mérito. ¿Por qué? Porque está protegiendo la vida de otras personas que podrían llegar a matar estos animales. Es decir, estos animales podrían llegar a comerse a alguien. Si tú lo matas, no se lo van a comer. Dice la Gemara, Alma Casabar. Entonces, ¿qué es lo que opina Rabbi Yohanan? En la Hem Tarbut. Es decir, que no se pueden amaestrar, no se pueden domesticar esos animales. Ven la Hem Be'alim y por lo tanto no tienen dueños. Dice la Gemara, Tnan, se enseñó en nuestra Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Kola Kodem Lehorgan Zaha, todo el que se adelantó para matarlos tuvo el mérito. ¿Sí? De aquí, ¿qué se entiende? Shemarviach, es decir, Zaha tuvo el mérito, ¿qué quiere decir? Que algo ganó por medio de esto. Puntualiza la Gemara. Bishlama le Rabbi Yohanan. Yo entiendo para Rabbi Yohanan que dice que no tienen forma de amaestrarse estos animales, entonces no hay dueño y los considera Efker. Lema y Zaha, ¿qué mérito tuvo? Zaha le oran, es decir, lo mataste. Como no tiene dueño, ¿qué quiere decir? Te puedes quedar con la piel de ese animal. Él al Resh Lakish, pero para Resh Lakish, que está prohibido matarlos, a no ser que haya matado a alguien, Lema y Zaha, ¿qué mérito tuvo? ¿Qué salió ganando si no es Efker? Que Banshee imitó, puesto que lo mató, ¿sí? Shavinhu Rabanan, que man de Gamar Dinaihu, es decir, lo equipararon los sabios a aquel que terminó el juicio de ese animal y lo juzgaron para que sea puesto a muerte ese animal, y por lo tanto yo no puedo coger y sacar provecho de ese animal. ¿Por qué? Porque está condenado a muerte, como un toro. Entonces, Mai Zaha, ¿qué quiere decir que tuvo el mérito? Zaha le Shamaim, tuvo el mérito de hacer un acto de justicia para el cielo que evitó que ese animal mate a otras personas, como ya dijimos. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Por último, dice Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dice sobre este tema, Mitatam shel ha'ari v'azehev v'jule, la muerte del león y del lobo tiene que ser con 23 jueces. Pregunta la Gemara, Rabbi Akiva,
Ainu Tanakama. Dice esto que dijo Rabbi Akiva. Es lo mismo que dijo el Tanakama, el primero que habló sobre el tema. ¿Cuál es la diferencia? Y caben ahí una hash, la diferencia está en la serpiente. Según el Tanakama, también la serpiente es juzgada con 23. Es decir, porque cuenta a la serpiente dentro de los animales que necesitan ese juicio de 23. Según Rabbi Akiva, para todos los demás hace falta el juicio, pero para la serpiente, todo el que se adelanta y la mata, Zaha tuvo el mérito de salvar vidas. ¿Por qué? Porque la serpiente dice aquí, Mu'ad Leolam, siempre tiene esa presunción de que va a causar algún tipo de daño. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos un excelente día. Hisku Beimso.